Damas y caballeros, la semana pasada les conté la historia de los álbumes Panini y cómo los hermanos de Módena han sido, desde 1970, los encargados de hacernos coleccionar estampitas. Después de cerrar la grabación del episodio, y en realidad hace apenas unos días, se dio a conocer la noticia. El álbum Panini de 2030 será el último en que la empresa fundada por los modeneses será la encargada de hacernos coleccionar estampitas. Desde 2031, una empresa estadounidense tendrá la exclusividad para el contenido de la FIFA. Así, damas y caballeros, se cerrará un ciclo. La noticia viene a saberse justo ahora en un mundial que, parcialmente, es de México, la tierra que llevó la modernidad a la Copa del Mundo, y no exagero, ya lo verán o escucharán, el país donde por primera vez Panini salió de Italia para llevar sus productos a manos de aficionados por todo el orbe. Querida audiencia, esto es Verde, Blanco y Rojo. Mi nombre es Esteban Castorena y hoy hablamos de México 70, un mundial lleno de tensiones políticas, ambiciones económicas desmedidas, juegos de infarto para la selección italiana y espías de Estados Unidos operando en suelo mexicano para favorecer a gobiernos que no simpatizan con la democracia. Ah, caray, ¿no es 2026? Bueno, parece mentira, pero no. Vamos atrás en el tiempo hasta la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Antes de entrar a la cancha, hay que entender en qué situación estaba México. Gobernaba Gustavo La Changa Ordaz, presidente de México obsesionado por mostrar al país como un lugar moderno ante el panorama internacional. Por ello, se empeñó en organizar los Juegos Olímpicos de 1968 en suelo azteca. Para nuestro público extranjero, explico más a detalle. En la memoria colectiva de México, el 68 no trae a la mente los Juegos Olímpicos. El 68 mexicano es el 2 de octubre de ese año, fecha vil en la historia del país. El presidente Ordaz, junto a su mano derecha, Luis Echeverría Álvarez, que, dicho sea de paso, también llegó a ser presidente, abrieron fuego contra una manifestación pacífica de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Oriana Fallaci, una importantísima periodista italiana del siglo XX, estaba ahí. Le tocaron 2 o 3 tiros, depende de las fuentes, y vivió para contarla. Desde su cama del hospital narró los hechos y cómo la manifestación pacífica se llenó de represión del gobierno, pero esa es otra historia para otro podcast. Pasaron las Olimpiadas. El gobierno mexicano insistió en su afán de proyectar modernidad hacia el mundo. Igual que en 1968, escondieron las problemáticas del país para montar el teatrito de la perfección. El 31 de mayo de 1970, en el partido inaugural entre México y la Unión Soviética, justo en el preciso momento en el que la Changa Ordaz daba por inaugurados los Juegos, en ese estadio azteca lleno de más de 80,000 personas, el ambiente se llenó de abucheos y rechiflas contra el presidente, algo así como lo que acaba de pasar a Trump en un reciente partido de la NBA. Quiero que ese gesto de los aficionados en aquel estadio azteca sirva como termómetro para las tensiones y las realidades del México del 70. Y ahora, ¿a qué me refiero con que ese mundial fue el primer mundial moderno? Quiero decir que fue el primer mundial en parecerse verdaderamente a lo que hoy conocemos como una Copa del Mundo. El primer mundial en suelo mexicano fue el 9º en la historia del campeonato. Como dato curioso, Italia fue el segundo anfitrión en la historia en 1934. Campeonato donde gli azzurri ganaron su primera estrella para la camiseta, pero a eso volveré más adelante. México 70, sin embargo, fue el primer torneo que todo el mundo pudo disfrutar en tiempo real y en muchos lugares con una transmisión a color. Antes de ese mundial, los partidos se grababan y las cintas se enviaban por correo a televisoras en otros países. En el 70, el uso de satélites permitió que las transmisiones llegaran a todos al mismo tiempo. Imaginen antes, tenías que esperar incluso semanas para poder ver los partidos del mundial. Además, la cobertura televisiva de 1970 implementó una tecnología que cambiaría para siempre la experiencia del espectador: la repetición en cámara lenta. Entonces, hubo tele a color, hubo sincronía global y fue posible ver los golazos ralentizados. Fue un hit, obviamente. Y ya que hablamos de la tele, no podemos evitar hablar de cómo un empresario mexicano fue el arquitecto del negocio de las transmisiones tal y como lo conocemos hoy en día. Emilio Azcárraga Milmo, dueño de una de las televisoras más importantes del país,
compró un club de fútbol para tener lugar en las conversaciones con la Federación Mexicana de Fútbol y así ponerse en contacto con los magnates de la FIFA. Azcárraga cerró un acuerdo con los de la Federación Internacional. Él ganó los derechos de transmisión a nivel global. Eso significaba que, para que alguien en Italia o cualquier parte del mundo pudiera emocionarse y sufrir con su equipo nacional, Azcárraga tenía que venderles mucho más caros los derechos de transmitir el Mundial en ese país. Me imagino que en Italia habrá sido la RAI, pero aquí sí no estoy seguro. Y bueno, en fin, se entiende el negocio. Entonces, Azcárraga usó su club, el América, para amasar más poder y más dinero, como también lo hicieron los Agnelli con la Juventus o Berlusconi, curiosamente otro magnate televisivo, con el Milan. Ya se veía desde México 70 lo que se ve ahora con los precios ridículos de las transmisiones y las multas al por mayor con las que la FIFA quiere castigar a los establecimientos que pongan los partidos en sus televisiones sin un permiso. El fútbol es de todos, damas y caballeros, claro que sí, pero especialmente es de unos cuantos, muy pocos. Dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano en un excelente ensayo que se llama El fútbol a sol y sombra. Los clubes que tienen cierta autonomía y que no dependen directamente de otras empresas están habitualmente dirigidos por opacos hombres de negocios y políticos de segunda que utilizan el fútbol como una catapulta de prestigio para lanzarse al primer plano de la popularidad. Y ahora sí, llegamos a la cancha. Y obvio, no me voy a poner a hacer una reseña completa del Mundial, así que me limito a hablar de las naciones que nos interesan en este podcast. ¿Qué pasó en las canchas? México e Italia se encontraron en cuartos de final, y fue por pura suerte. El equipo mexicano empató con la URSS en la fase de grupos, así que se tuvo que hacer un sorteo para decidir quién quedaba en primero y quién quedaba en segundo lugar del grupo. La URSS quedó primero. Eso obligó a México a no jugar más en la capital y moverse a Toluca para enfrentarse a la escuadra azzurra. 14 de junio, Italia venía fuertísima. Nomás les digo que habían sido campeones de Europa en el 68. Comienza el partido y, ¡oh sorpresa!, México abre el marcador en el minuto 13. El primer gol al portero italiano en todo el torneo. Para el minuto 25, la presión italiana hizo que el equipo mexicano cometiera un autogol. Para el segundo tiempo, Italia dio cátedra. Cambiaron su modo de jugar, especialmente defensivo, para lanzarse a los contragolpes que acabaron con el equipo mexicano. Firmaron la sentencia el delantero Luigi Riva con un doblete en los minutos 63 y 76, y el talento de Gianni Rivera apareció en el minuto 70. Los más de 20,000 espectadores del estadio de Toluca vieron el marcador final con un categórico 4-1 a favor de Italia. De este modo, Italia avanzó a la semifinal para enfrentarse a Alemania. Y ¡nambre! Aquí la cosa se pone bien buena. El Estadio Azteca, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula, estaba a reventar. Italia se adelantó apenas al minuto 8 con un gol de Roberto Boninsegna. Los alemanes necesitaban empatar, pero los italianos no lo permitían. Para el minuto 60, el ya legendario Franz Beckenbauer sufrió una lesión que le dislocó el hombro. Sin más cambios disponibles para su equipo, Beckenbauer siguió jugando con el hombro vendado y el brazo pegado a un cabestrillo. 30 minutos más tarde, justo en lo que parecía ser el final del partido, Karl-Heinz Schellinger anotó el empate para Alemania en el minuto 90. Arrancan entonces los tiempos extra, donde se anotaron 5 goles en total, algo inaudito, sin precedentes. Alemania se adelanta con Gerd Müller en el minuto 94. Italia remonta con goles en el 98 y en el 104. Pero en el minuto 110, Müller empató de nuevo 3-3 tras un descuido de Gianni Rivera mientras protegía el poste. Ese error de Rivera hizo que su propio portero, Enrico Albertosi, le metiera una regañiza ahí mismo en el campo. La redención de Rivera llegó en el minuto 111. Se convirtió en el héroe al anotar el 4-3 definitivo tras una maravillosa jugada de 11 pases. Queridos escuchas, el día de hoy el Estadio Azteca tiene una placa conmemorativa que recuerda con orgullo haber sido el recinto de lo que hoy se conoce como el Juego del Siglo. Y bueno, hasta aquí todo parecía muy bien. Pero la victoria italiana en semifinales tuvo un precio muy alto.
Jugar 120 minutos a más de 2.000 metros de altura en la Ciudad de México dejó a los jugadores física y mentalmente exhaustos. Esa carga de estrés contribuyó a que Brasil se impusiera en la final para coronarse, por tercera vez, como campeones del mundo. En el minuto 17, Orré Pelé abrió el marcador con un remate de cabeza. Si bien los italianos dieron batalla durante el primer tiempo, el agotamiento se hizo sentir en el segundo y el encuentro concluyó con un 4-1. Ahora, Pelé es Pelé y en fútbol Brasil es siempre Brasil, eso es innegable. En el caso del Mundial de México 70, se ha especulado mucho sobre si hubo intereses para que el equipo americano ganara. Me explico. Y para eso, tenemos que volver atrás y seguir al equipo de Inglaterra. Luego de la fase de grupos, Inglaterra tenía que enfrentarse a Alemania. El entrenador del equipo inglés permitió a los jugadores relajarse un poquito en un club muy exclusivo. Allí, el equipo pidió una ronda de cervezas y alguien le entregó una al portero, a Gordon Banks. Media hora después de beberla, el portero inglés, Banks, comenzó a sentirse terriblemente enfermo. Pasó la noche con severos cólicos estomacales, sudoración extrema y escalofríos. Se debilitó al punto de desmayarse al día siguiente durante la charla técnica. Al no poder jugar, su reemplazo, Peter Bonetti, ocupó el arco. Inglaterra iba ganando 2-0, pero Bonetti cometió errores fatales y terminaron perdiendo 3-2 en tiempo extra. El periodista Brian Glanville empezó a circular la noticia de que tal vez la CIA había tenido algo que ver, después de que un amigo suyo, el reportero Bob Oxby, le confesara algo increíble. Oxby había visitado en Washington a su primo, el senador estadounidense Stuart Symington, y este le reveló que la intoxicación alimentaria fue, en realidad, obra de la inteligencia estadounidense. El argumento para interceder en favor de Brasil y envenenar al portero inglés es que no iban a permitir que Inglaterra venciera a Brasil. Y sí, ya sé, parece paranoia, parece conspiración. Sin embargo, más recientemente, el periodista Gabriel Gatehouse indagó durante 3 años esta historia y publicó un extenso podcast en la revista The Observer. Y ahora, queda una pregunta. ¿Y por qué Estados Unidos no quería que Brasil perdiera? Ay, pues por la Guerra Fría, mis chiquillas y chiquillos. América Latina era un campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1964, como no, el gobierno estadounidense había ayudado a instaurar una dictadura militar en Brasil para que sirviera como un muro de contención contra la expansión del socialismo en el hemisferio occidental. Ya saben cómo es la cosa, llenar de militares a algún lado en defensa de la libertad y la democracia. Más o menos lo que también estaba pasando en Vietnam. Para el año de 1970, el régimen militar brasileño se había vuelto cada vez más represivo y necesitaba urgentemente una inyección de popularidad. El dictador de Brasil en ese momento, el general Emilio Medici, era un fanático del fútbol y estaba obsesionado con ganar el mundial. Veía la victoria deportiva como la herramienta perfecta para unir al país y cimentar el apoyo popular hacia su gobierno. ¿Quién sabe? Dicen que si el río suena es porque agua lleva. Pero en fin, eso de usar el fútbol para legitimar regímenes no era ni es nada nuevo. Italia lo hizo cuando fue anfitrión del Mundial en el 34 bajo el régimen de Benito. Al coronarse campeones en el 34 y en el 38, los jugadores festejaron con las palmas bien extendidas en un saludo que hoy está prohibido en muchos países. Franco, en España, usó al Real Madrid para hacerse propaganda durante su periodo. Después, en Argentina, 78, durante la dictadura militar, el Mundial se utilizó para limpiar la imagen del país. Por fin, el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina, decía el presidente de la FIFA de aquel entonces. Y miren que ya nada más a la FIFA le falta hacer un premio de la paz que sirva como premio de consolación por no ganarse el Nobel y que se lo den al dictador de turno. ¿Qué? ¿Cómo? Esperen, es que me están diciendo aquí en cabina que... ¿Eso ya lo hicieron? ¿Ya pasó? Ay, FIFA, nunca espero nada de ti y aún así logras decepcionarme. Haiga sido como haiga sido, Brasil se coronó campeón por tercera vez, lo que le dio el derecho de quedarse con el trofeo Jules Rimet. Porque sí, queridos escuchas, el trofeo que conocemos de la Copa del Mundo no fue siempre el que vemos hoy en día. Y la historia de ese primer trofeo, otra intriga internacional. Originalmente, este trofeo no tenía el nombre de un señor,
Se llamaba Diosa de la Victoria y fue creado en 1929 por el escultor francés Abel Lafleur. Era una estatuilla de unos 30 centímetros de altura, hecha de plata esterlina enchapada en oro y con una base de lapislázuli. Pesaba en total unos 4 kilitos. En 1946, la FIFA decidió rebautizar la copa en honor a su presidente. La regla máxima de este trofeo desde el inicio decía que el primer país en ganar 3 copas del mundo se lo llevaría a casa de forma definitiva. ¿Se acuerdan que les dije que Italia ganó los mundiales del 34 y el 38? Bueno, pues los italianos tenían la copita en su casa cuando explotó, a ver, díganme ustedes, exacto, la Segunda Guerra Mundial. Ottorino Barassi, vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, sabía que los alemanes estaban saqueando obras de arte y tesoros por toda Europa. Para evitar que la copa cayera en sus manos, Barassi la sacó en secreto de la bóveda de un banco en Roma donde la tenían guardada y la escondió en el lugar más mundano posible, adentro de una caja de zapatos debajo de su cama. ¿Y qué creen? Ottorino tuvo razón. Luego de no encontrar la copa en Roma, los alemanes allanaron la casa de Ottorino. Llegó la Gestapo, revisaron la vivienda y no buscaron debajo de la cama. Parece mentira, pero sí, así fue. Interrogaron a nuestro querido amigo y él les dio una pista falsa. Dijo que la copa se la habían llevado a Milán y la Gestapo cayó redondita. Ya sé, una locura, pero la historia de la copa no termina ahí, porque después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, hay otro gran incidente durante la época de los 60. Para el Mundial de México 70, quien defendía la copa era Inglaterra. En 1966, la copa fue robada durante una exposición en Londres. Una semana después, la encontraron envuelta en periódicos debajo de un arbusto. ¿Y quién fue el héroe que encontró la copa? Un perrito collie de nombre Pickles. Luego de derrotar a Italia y hacerse con la copa definitivamente, Brasil la volvió a perder, sí señores, así como lo escuchan. En 1983, ladrones irrumpieron en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro, robaron la copa y la fundieron para vender el oro. Hoy en día, de la obra original de Lafleur, solo se conserva la base original de lapislázuli, que fue hallada años más tarde en unas bodegas y que hoy descansa en el Museo de la FIFA de Zúrich. La actual Copa del Mundo es obra del escultor italiano Silvio Gazzaniga. El artista creó una escultura de 36,8 centímetros de altura y poco más de 6 kilos de peso, forjada en oro de 18 quilates. El diseño muestra 2 figuras humanas que sostienen el globo terráqueo. Además, le añadió 2 anillos de malaquita semipreciosa en la base. Eligió este tipo de piedra porque su color verde evoca al césped de un campo de fútbol. Eso sí, tras la amarga lección de la Jules Rimet, robada y fundida después de que se la quedara Brasil, la nueva Copa de Gazzaniga cambió las reglas para siempre tras su debut en 1974. Ninguna nación, sin importar cuántas veces gane, podrá conservar la obra original de oro macizo. Los campeones la alzan en el estadio, pero se llevan una réplica a su casa, mientras que la joya del escultor italiano regresa siempre a su hogar en el Museo de la FIFA en Zúrich. Queridos, queridas, querides, con esto cerramos el episodio de hoy. El próximo lunes los espero para contarles un poquito sobre cosillas de diseño. Vamos a hablar de mascotas, estadios y algunas otras cosillas. Muchas gracias por su atención. Yo soy Esteban Castorena, me encuentran en Instagram como FicoDindia MXIT y nos escuchamos la próxima semana.